tarde. Estamos aquí, pues haciendo la escuela dominical de un diferente medio. Y queremos en esta tarde ah, entrar a nuestra escritura. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Ya Segunda de Corintios, ya estamos a terminar el libro. Y hoy en esta tarde vamos a estar estudiando y con la ayuda de Dios terminando este libro. Y queremos en esta tarde entrar aquí para terminar este estudio. Y nomás para llegar a donde hemos estado. Segunda de Corintios. Desde el capítulo, desde Primera de Corintios, esta es una iglesia muy bendecida. Ha sido una iglesia que Dios usa, que Dios se mueve en esta iglesia. Pero en medio de todo eso, también es una iglesia con muchos problemas. Y ha sido una iglesia bien problemática que le ha dado a Pablo muchos dolores de cabeza. Y Pablo se tiene que defender y se sigue defendiendo a estos hermanos. Y crecieron unos apóstoles en la iglesia de Corintios que se creían más que el hermano Pablo, se creían más que él. Dijeron que nosotros somos los verdaderos apóstoles y Pablo no es un apóstol de Dios. Y se comparaban el uno con el otro. Y si hay una cosa que nosotros como cristianos no debemos de hacer, es compararnos el uno al otro. Porque eso no viene de Dios. Siempre digo yo en la iglesia y es bueno recordarnos, si te vas a comparar con alguien, compárate con Cristo, porque realmente te vas a dar a conocer qué tanto te falta y qué tanta me falta a mí. Pero dejamos la semana pasada en 2 de Corintios capítulo 12, como en el 13 por ahí. Voy a leer yo el 11 al 13. Y si usted tiene Biblia en su casa, por favor, lea conmigo ahí donde está en su casa. Y vamos a tener un buen tiempo estudiando la palabra del Señor. Voy a leer yo 2 de Corintios 12, el 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Dice: me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Quiero que notes lo que dice Pablo. Pablo dice, me he hecho un necio a gloriarme. En otras palabras, esto es algo que usted y yo necesitamos aprender. Es una cosa necia, es una cosa que Dios considera insensata cuando nosotros como siervos del rey nos comenzamos a gloriar. Pablo acaba de hablar en el 12 de que conocía a un hombre y es mi opinión aquí que Pablo está hablando de él mismo, pero lo está haciendo de una manera humilde. Y Pablo dice, por todas las revelaciones que Dios me ha dado, dice, para que no me gloree, dice Pablo, tengo un aguijón en el lado, para mantenerme humilde. Y Dios va a usar todo lo que tiene que usar para mantenernos a nosotros humildes. Usted mira lo que está pasando ahorita en el mundo. Gobiernos, China, que todos dicen que es el nuevo poder mundial, los Estados Unidos, Europa y todos los gobiernos del mundo, en un momento, las economías yéndose para abajo, en un momento, todo lo que se pensaba ser fuerte, se dio cuenta que tan frágil está. Y por eso dice la Biblia aquí, es una cosa necia cuando nosotros comenzamos a gloriarnos, no es algo sabio. Si vas a gloriarte en alguien, gloriate en Cristo Jesús. Pablo dice, yo no quise hablar de mí mismo, pero ustedes corintios me obligaste a hacerlo. Y me penetra lo que Pablo dice aquí. Dice en el 11, yo debía ser alabado por vosotros.
porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo dice, debía de ser alabado por ustedes. ¿Quería Pablo ser alabado por ellos? No, pero está sacando un punto. Pablo está diciendo, ustedes no me aprecian. Ustedes no piensan nada de mí. Ustedes me tienen como nada. Y Pablo dice, yo tengo una posición donde yo les he dado de comer comida espiritual. No han agradecido lo que les he dado. Y yo te puedo decir, hermano, hermana, que tristemente hay mucha gente así. Hay muchos miembros de iglesias, hay muchas personas cristianas que no agradecen, que no valorizan el ministro que Dios ha puesto para darles de comer. Yo soy una persona que yo también me alimento con ciertos hermanos, ciertos ministros, y créemelo, agradezco a Dios la comida que me dan a mí, agradezco al Señor lo que me dan a mí. La Biblia dice dar honor a quien lo merece. Y aquí Pablo dice, yo merezco honra de ustedes y no me la dan. Yo te quiero nomás recordar, hermano, hermana, usted que va a escuchar este mensaje, si viene aquí, Arreya viene, o si no viene, en Arreya viene, donde quiera que tú estás, aprecia el ministro que te da la palabra del Señor Jesucristo, que no te la dé falsa, pero que te la da. Y Pablo era uno que lo daba de verdad. Y nota lo que sigue diciendo. Pablo dice, con todas las señales, versículo 12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda presencia por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no he sido carga, perdóname este agravio. Pablo, una vez más regresa a un punto. Estaban hablando mal de él. ¿Por qué? Porque era uno de los puntos por qué hablaban mal de él en el versículo 13. No pedía ofrenda. No venía a la iglesia de Corintios y no dependía de esa iglesia para comer. No dependía de la iglesia para ministrar. Y los otros apóstoles falsos hablaban mal de él por ello. En otras palabras dijeron, hombre, si Pablo realmente fuera un hombre de Dios y tuviera algo bueno para darles a ustedes, les cobraría. Y Pablo dice, perdóname este mal. Lo dice obviamente en una manera sarcástico, pero Pablo no era así, aún ellos no era así. Y ahorita vamos a entrar más a ello. Ahí es como donde dejamos la semana pasada, y hoy vamos a entrar a lo nuevo y terminar este libro con la gracia de Dios. Y termina en una manera maravillosa. Me gusta cómo termina este libro. Vamos a leer el versículo 14 y nota lo que dice. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Oh, ese versículo me encanta a mí. Primero lo que quiero que notes es, Pablo dice, por tercera vez estoy preparado a ir a vosotros. Si usted lee Hechos 18:11, ahí te dice cuando Pablo primeramente vino a Corintios, se quedó allí 18 meses. Está en Hechos 18:11, se quedó allí 18 meses, fundó la iglesia, ministró allí por todo ese tiempo y se fue. Luego lo que Pablo hizo es que escribió entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Él escribió una carta, y también fue en persona a Corintios, pero fue bien rápido a Corintios. Esa fue la segunda visita. Ya aquí va a ser la tercera vez que va para allá. Y quiero que te acuerdes de esa palabra, la tercera vez, porque eso es importante para se ver a rato en el capítulo.
Pablo dice, estoy listo para ir por tercera vez, y quiero que notes, y no voy a ser gravoso. Lo están criticando porque no toma ofrenda. Pero Pablo no era alguien que agradaba al hombre, era alguien que agradaba a Dios. Y Pablo rápido para callarle la boca a estos falsos podía venir y hacer gravoso como ellos eran. Pero Pablo dice, no voy a ser gravoso. En otras palabras, no voy a venir para pedirles a ustedes dinero, para pedirles a ustedes que me soporten, porque no quiero ser gravoso. Y eso me trae a un punto. ¿Puede ser un pastor gravoso con la congregación? Claramente que sí. Ahora, la Biblia sí dice que el obrero es digno de su salario. Y mi corazón se llena un poco de tristeza en estos días. Yo sé muchas iglesias están cerradas por lo que está pasando y las reglas que pusieron adentro. Y hay muchas iglesias donde los pastores dependen de las ofrendas que entren, los diezmos que entran, y lo toman para vivir. Y yo no voy a hablar mal de ello. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero sí hay veces cuando el pastor puede ser gravoso con las ovejas. Y es aquí Pablo lo dice. Dice, no voy a hacerles gravoso a ustedes. ¿Y cuándo son las maneras que un pastor puede ser gravoso con la congregación? Pues uno es cuando la congregación no es capaz. Hay unas congregaciones que están creciendo y no son capaces para mantener un pastor todavía. Si un pastor espera que esa congregación lo sostenga, eso es una cosa gravosa. También si el pastor se sobrepasa y pide mucho, es una cosa gravosa. Y Pablo aquí lo dice, ¿no? Lo puedes pelear, ministros se pueden enojar, pero está aquí, la Biblia está escrito por una razón. Un ministro debe de ser apoyado por la iglesia, pero sí también hay momentos cuando eso puede ser gravoso para la congregación. Y Pablo aquí dice, yo no voy a ser así. Pablo, por una razón u otra, no quería que la iglesia lo apoyara, la iglesia de Corintio. Esto es no decir que otras iglesias no lo apoyaban, porque sí lo apoyaban. Filipenses 4:10 al 19 te dice que la iglesia de Filipenses lo apoyaba, y para allá vamos ahorita en algo más. ¿Por qué Pablo no les pedía que lo apoyaran financieramente? Mira lo que dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Una vez más, estamos en 2 Corintios 12, el 14, perdón. Pues no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y si hay una meta, o si hay una leyenda de un ministro, debe de ser esta: no busco lo vuestro, sino busco a vosotros. Pablo dice, yo no vengo para ver los que les puedo sacar, vengo para ver los que les puedo dar para su vida espiritual. Y la razón por qué muchos ministros tratan de levantar iglesias y fallan, y tratan de levantar iglesias aquí, levantar iglesias allá, y nunca les sale el plan como pensaban, porque hay mucha gente, tristemente, es triste decirlo, hermano, que quieren ser pastor o quieren ser ministro para ver qué sacan de la congregación, qué sacan de la gente. Y Pablo aquí dice, un ministro de Dios no es así. Un ministro de Dios no va a predicar en una iglesia para ver qué tanta ofrenda le van a dar. Un ministro no va a ser una iglesia diciendo porque voy aquí me van a sostener. Un ministro tiene una cosa en mente: ¿qué le puedo dar yo al pueblo? ¿Qué le puedo dar yo a la casa de Dios? Que si el ministro no es el primero para dar, hay un problema allí. Y Pablo aquí dice, yo no busco lo vuestro, pero busco a vosotros. Pues no deben, nota aquí lo que dice, no deben de atesorar
los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En otras palabras, acuérdate, Pablo fundió esta iglesia. Él era el padre espiritual. Y hermano, como usted no espera que su hijo de 6 años o 7 años lo mantenga usted, usted mantiene a sus hijos. Por eso Pablo miraba a la iglesia de Corintios y decía, y yo no espero que ustedes me mantengan a mí, porque yo soy su padre. Pero nota, porque aquí hay una cosa que también la Biblia nos está enseñando. Pablo dice, los mira a ustedes como niños. Ahora, si tú vas para atrás, para 1 Corintios capítulo 3, Pablo los llama niños. Dice, les tengo que dar leche espiritual, porque son niños todavía. Y la cosa no ha cambiado. Están en 2 Corintios, el tiempo ha pasado y todavía son niños. En una manera, Pablo aquí les está diciendo, ustedes no son suficientemente maduros para apoyarme, para mantenerme todavía. Ahora, eso es interesante cuando tú miras que la iglesia de Filipenses sí mantenía muchas veces a Pablo, mantenían sus necesidades. Eso te dice que esa iglesia no era iglesia de niño. Esa iglesia en Filipenses ya era la iglesia de maduro, iglesia de hermanos maduros en Cristo. Pero la iglesia de Corintios, aunque tenían muchas cosas buenas, todavía era una iglesia aniñada. Era una iglesia no madura todavía. Y Pablo aquí nos hace saber eso, lo que está diciendo. Seguimos aquí en 2 Corintios 12. Y dice así la palabra del Señor. Y yo, el 12:15. Y yo con el mayor placer gastaría lo mío. Y aún yo mismo me gastaría de todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado yo menos. Oh my goodness. Y aquí es una palabra tremenda. ¿Qué haces tú, hermano? ¿Qué haces tú, hermana, cuando no te sientes amado? ¿Qué hace una esposa cuando no se siente amada por su esposo? ¿Qué hace un esposo cuando no se siente amado por su esposa? ¿Qué hacen niños cuando no se sienten amados por sus padres? Muchas veces nos rebelamos. O muchas veces una esposa que no se siente amada no va a tratar a su esposo para atrás lo mejor. O el esposo viceversa. Y en la iglesia tenemos una maña. Cuando no nos sentimos amados en la iglesia, tenemos el costumbre, me voy a ir. Y en muchos lugares así está la gente. No me siento amado aquí. O no me aprecian. Lo que yo hago nadie está mirando y nadie me dice algo y no me siento amado. Se van a otro lugar donde quizás por 6 meses, quizás por 9 meses, quizás por 1 año se van a sentir amados. Y luego cuando no se sienten amados ahí, se van a ir a otro lugar. Y el problema no es que gente no los está amando. El problema es que no han madurado. Porque yo quiero que notes lo que Pablo dice. Pablo dice, y con el mayor placer, lo que está diciendo con gozo. Quiero que notes, Pablo estaba todavía con gozo. Dice, gastaría lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándolos más, sea amados yo menos. Pablo dice, aunque ustedes no me aprecian, aunque ustedes no me alaban, aunque ustedes no me aman, yo me voy a mantener gozoso y yo todavía voy a hacer todo lo posible que yo pueda hacer para bendecir sus vidas a ustedes. Quiero que notes que aún el hermano Pablo, aunque no se sentía amado, él no dejó eso quitarle el gozo. Él no dejó eso de decir, ¿sabes qué? Ya me voy. Me voy a ir. Y aquí los voy a dejar.
Aunque se sintió así de esta iglesia, él todavía daba su mejor para ellos. Y yo te digo, hermana, hermano, en tu casa, cuando no te sientes amado, si tú eres un hombre y no te sientes amado por tu esposa, eso no es razón para irte. Eso no es razón para irte al club. Eso no es razón para irte con otra mujer. Esa no es ocasión para tratarla como basura. Ámala más. Hermana, lo mismo con tu esposo. Ámalo más. Ama a tus hijos más. Ama a tus padres más, joven, jovencita. Y mayormente cuando estemos en la iglesia. Si aquel hermano no aprecia lo que tú traes a la iglesia o no aprecia lo que tú contribuyes a la iglesia, no te enojes, que no se te vaya el gozo, que no pienses, me voy a ir para hallarme gente que sí me ama. No creas esa mentira del diablo. Sea alguien maduro como el hermano Pablo aquí y diciendo, aunque ustedes no me aman, yo todavía tengo gozo y yo todavía los voy a amar a ustedes y voy a dar todo lo que yo tengo para mejorar sus vidas espiritualmente. Ese es un hermano que debemos de seguir su ejemplo. Notamos ahí. Seguimos aquí. Pero acuérdate, había gente en Corintio que no amaba a Pablo. Lo querían sacar. Y las murmuraciones siguen con Pablo. Y nota lo que dice el 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Voy a de todo y lo voy a explicar. El 17 al 18 dice, ¿acaso os he engañado por alguna de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? La gente que no quería a Pablo, los ministros falsos en la iglesia, esos falsos estaban ahí nomás para sacarle a la gente. Cuando miraban que Pablo no cobraba o no les quitaba dinero a los corintios, comenzaron a sacar otras murmuraciones contra él. Pablo está haciendo esto, pero es porque Pablo mandó a Tito para sacarles a ustedes el dinero. Diciendo es, sí, me agarraron, me hallaron el problema. Yo mandé a Tito para quitar el dinero que yo no iba a quitar de ustedes. Una vez más, Pablo está haciendo de una manera sarcástico con ellos. Y en esta tarde quiero que notes ahí lo que Pablo dice. Y Pablo está aquí una vez más diciendo, esto no es verdad. Era otra cosa falsa que estaban sacando contra él. Vamos a seguir aquí leyendo, comenzando en el versículo 19, y dice así la palabra del Señor. El 19 de 2 Corintios 12, 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Voy a leer hasta el 21. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El hermano Pablo aquí
Dice, yo no estoy haciendo excusas por mí mismo. Lo que yo digo no son excusas para usar. Porque una vez más siempre hablaban contra él de esta manera. Pero hay algo tremendo en estos versículos. Si usted se va para atrás a Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 11, Pablo dice, ¿qué es esto que oigo entre ustedes? Que hay divisiones, que hay contiendas. Cuando Pablo comenzó hablando de esta iglesia, había contiendas en Corintios, en la primera carta que él escribió. Hermano, ya estamos en Segunda de Corintios y ya estamos al fin del libro y sigue la misma problema. Aunque esta iglesia Dios se movía tanto, aunque en esta iglesia la presencia de Dios estaba presente, los dones del Espíritu se movían, todavía tenían los mismos problemas en 2 de Corintios 12 que tenían en 1 de Corintios 1. Y no nomás las mismas, aún más, porque la lista está más grande en 2 de Corintios 12 que está en 1 de Corintios 1. Y eso es interesante, porque tenía esta iglesia a Pablo. Y por eso Pablo dice, temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y no sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros todas estas cosas. Y dice el 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. ¿Por qué dice eso? Porque Pablo en una forma lo tomaba a corazón. ¿Cómo es que no han crecido? ¿Cómo es que todavía son niños? Y es una cosa tremenda, hermano, cuando tienes carga de otras personas, cuando tienes carga por almas que tú enseñas y no han crecido. Y tristemente pasa con muchas personas, les pasa a muchos ministros. Es decir, que el ministro no puedes decir no sirve, no. Yo creo que Pablo servía muy bien como ministro, pero todavía le pasaba a él. Y podemos mirar eso en esta tarde, que le dolía ver que la iglesia de Corintios no estaba creciendo. Y por eso dice, me van a humillar. Cuando llegue es como que tú saques a tu niño a un restaurante y se porta bien mal. No está sentado, está gritando y tú estás ahí bien avergonzado, porque ¿qué piensa la gente? ¿Tienen los papás o qué? Y lo que Pablo está diciendo, ustedes son mis hijos y no han crecido. Y por eso le dolía. Pero aquí podemos aprender algo, que el camino de Dios es un proceso. Y no nomás porque Dios se mueve en ti, no nomás porque los dones de Dios están todo en la vida. Notamos lo que Pablo dice aquí, pero me encanta lo que dice ya al final. También dice Pablo aquí, versículo, voy a leer el 21 una vez más. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, que quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. Quiero que te enfoques en esas tres palabritas. No se han arrepentido. La problema no era que tanto que habían pecado. La problema era que no se habían arrepentido. Y quizás usted dirá, pero ¿qué es la diferencia, pastor? Hay una grande diferencia, porque todos nosotros
no importa quién eres, quizás vas a fallar en un día, quizás vas a pecar en un día, quizás vas a tropezar en tu vida cristiana un día, pero nomás porque caes o nomás porque por ese momento cometes un error, eso no es decir que ya todo es el fin para ti. Pablo dice, los que han pecado y no se han arrepentido, esos iban a tener un problema. Y un día cuando Cristo venga, no fueron la gente que pecó que va a tener problema, porque todos hemos pecado. La gente que va a tener problema es la gente que pecó y no se arrepintió de lo que han hecho. Pablo les está escribiendo una carta para decirles, arrepiéntense. Todavía hay tiempo. Y no importa si hay contiendas, envidias, iras, divisiones, maldiciones, murmuraciones. Hay tiempo ahorita para arrepentirte. Por eso escribe la carta. Hermano y hermana, por eso nosotros tenemos la Biblia. Por eso nosotros tenemos al Espíritu Santo que viene y nos redarguye. Porque ahorita hay tiempo de arrepentirnos. Y el que peca y se arrepienta, esa persona va a tener vida eterna ya en el cielo. Pero el que peca y sigue en su pecado, esa persona no va a ir al cielo. Y por eso Pablo aquí está hablando así. Quiero que notes otra cosa que dice. Temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. En otras palabras, los voy a hallar todavía en este estado. Pero dice, y yo sé hallado de vosotros cual no quieres ustedes. Si se acuerda, Pablo era un hombre que predicaba y lo criticaban. Predicaba, puedes decir, suavecito. No le gustaba ser duro con la gente. No le gustaba venir y ser rudo con la gente. Y Pablo aquí dice, si ustedes no se componen, voy a tener que ser duro. Aunque no quiero hacerlo, voy a tener que hacer así. Y lo va a explicar un poquito más en el capítulo 13. Vamos para allá. El capítulo 13 de 2 de Corintios para terminar este libro. Y como digo, hermanos, se termina en una manera maravillosa. Para mí me encanta. Y dice así la palabra del Señor en esta tarde. En el 13 voy a leer el 1 al 4. Y nota muy bien lo que dice aquí la escritura. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a ir con ustedes. Y dice un versículo interesante, dice, por la voz de boca de 2 o 3 testigos será decidida todo asunto. Y citó un pasaje de Deuteronomio. Y nosotros usamos ese versículo mucho. Por la voz de 2 o 3 testigos será decidirá un asunto. Pero para mí me pesca la atención lo que dice Pablo. Esa es la tercera vez que voy a vosotros. Y para mí es como si Pablo está diciendo y está aplicando este versículo de esta forma. Está diciendo, vine y miré lo que estaban haciendo mal una vez. Y miré lo que estaban haciendo mal la segunda vez. Y si vengo la tercera vez y no han cambiado, si todavía hay contiendas, envidias, iras, divisiones, dice Pablo, el asunto está decidido. Que así quieren vivir ustedes. Y dice, wow, y nota lo que dice, he dicho antes,
Y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pablo dice, ustedes siguen haciendo lo malo y siguen haciendo, metiéndose en doctrinas falsas, hablando cosas falsas. Y si vengo para atrás esta vez, no seré indulgente. No, va a ser bien duro. Y dice, ¿y por qué va a ser así? Nota lo que dice el 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Y pon atención a esas palabras. Buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Porque lo que estaba pasando en aquel día con Pablo es lo que pasa con nosotros hoy. Porque hay un grupo de gente cristiana que cree que si un ministro no habla duro, realmente no es de Dios. Que un ministro tiene que hablar fuerte, porque para ellos autoridad es hablar fuerte. Yo no creo que autoridad es hablar fuerte. Yo creo autoridad es hablar con el poder de Dios en ti. Y el poder de Dios en ti es suficiente fuerte. Pero Pablo dice, ustedes buscan una prueba de que Cristo habla en mí. A ver, ponte a pensar, hermano. Esta gente hasta dudaba que Dios hablaba por medio de Pablo. Habían sido tan envenenados por falsos ministros que hasta pensaban, hombre, Dios ni habla por Pablo, porque habla muy suave, porque habla muy, no habla fuerte como aquel, y aquel te dice cómo es, ese es de Dios. ¿Y acaso no oímos gente así hoy en día? ¿Acaso no oímos así? Gente, hermano, hay gente que ni busca a Dios, pero oh, cómo les encanta a los pastores que hablan fuerte como tal es. Y Pablo dice, así eran los corintios. En los corintios dice, si tú realmente eres de Dios, enséñanos, Pablo, háblanos fuerte. Y Pablo dice, no lo quiero hacer, pero si quieren eso, bueno, pues lo hago. Pero no porque lo quiero hacer. Y lo va a decir al ratito en el capítulo 13. Pero Pablo dice, ustedes buscan prueba de que Cristo habla en mí. Pero luego me gusta cómo va a cambiar la situación en el 5. Y en versículo 5 de capítulo 13 dice, ahora él le dice a los corintios, acuérdate, ¿a quién les está diciendo? A los corintios. Gente, hermano, hermana, que tenían buen testimonio, de que el Dios se movía así. Te voy a leer el testimonio que tenía esta iglesia. 1 Corintios 1, 4 al 7, y dice así. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tenía buen testimonio esta iglesia, pero habían sido envenenados. Y hay mucha gente en tu vida. Acuérdate lo que Pablo ya dijo, que el diablo tiene sus ministros que se aparecen como ángeles de luz. Hay mucha gente en la vida de nosotros que el propósito no es edificarnos, es envenenarnos. Envenenar tu mente de ese hermano piensa esto, esa hermana piensa eso, ese pastor esto, esa pastor lo otra. Esto es nada nuevo. Había gente en Corintio envenenando a gente para pensar mal de Pablo. ¿Crees tú que eso no va a pasar contigo, conmigo? Claro que sí. Y Pablo va a decir algo en el versículo 5. Y nota lo que dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados. So Pablo dice, ustedes necesitan examinarse ustedes. Ustedes están mirando una prueba que yo tenga a Dios en mí. Examínate a ti mismo. Hermano y mi hermana, los corintios estaban tan enfocados tratando de averiguar si Pablo realmente era apóstol. So Pablo se las cambia. Dice, ustedes necesitan enfocarse menos si yo realmente soy apóstol o si ustedes realmente son cristianos. Y lo dice lo mismo a nosotros hoy también. Porque hay gente más interesado en el estado espiritual de alguien más que en su propia vida. Porque hay tantos hermanos y hermanas que tienen opiniones en aquel y en aquella y en aquel y en este y en aquella. Pero cuando se trata de su vida espiritual, están más ciegos que quién sabe qué. Y lo que Pablo está diciendo aquí, ya paren de examinarme a mí y comienza a examinarte a ti. Y yo te digo a usted, hermano, en esta tarde, especialmente con todo lo que está pasando hoy en día, ¿no sería que sería sabio, espiritualmente hablando, de examinarte a ti mismo? Que yo me examine a mí mismo. Y no, la Biblia dice que un día el anticristo va a salir, y va a salir en un día cuando el mundo está en caos y el mundo no sabe qué hacer, y un hombre, te lo dice en el libro de Daniel capítulo 8, un hombre va a salir y este hombre va a entender enigmas. En otras palabras, él va a conocer, te va a tener sabiduría en cómo componer esto y cómo componer eso. Yo no estoy diciendo, no quiero que más mal entienda, yo no estoy diciendo que de todo esto lo que está pasando va a salir el anticristo. Puede pasar, yo no estoy diciendo que va a pasar, a lo mejor nomás es una prueba, es una sombra de lo que viene a rato, pero hoy es un buen día para examinarnos a nosotros mismos y no estar tan enfocados en aquel o en aquella. Y Pablo dice aquí, examínense en ustedes. Y yo crecí, hermano, oyendo ministros que si un hermano fallaba en una cosa, inmediatamente lo descalificaban al pobre. Ese realmente no es cristiano. Cálmate, hermano. Cálmate. Porque yo crecí oyendo ministros así que por cada cosita te echaban fuera del cielo. Y Pablo, acuérdate a quién le está hablando Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios y les dice, examínense. Ahora nota lo que les ha dicho. Hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo dice eso. Pero nota lo que dice en el 5. Examínense. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Nota que Jesucristo está en vosotros. Aunque eso estaba pasando, Dios todavía estaba en ellos. Porque no estás descalificado porque batallas con cosas. Estás descalificado cuando batallas con cosas y no te arrepientas de ellas. Es cuando estás descalificado. Y Pablo dice, no han cambiado. Ya es la tercera vez que vengo a ustedes y no han cambiado. Por eso dice Pablo, examínense. Porque ya necesitas, ya para este punto, Pablo dice, hay que averiguar si realmente son cristianos o nomás están fingiendo o nomás están convencidos que son cristianos. Y hermano, hermana, es triste que muchos los que estaban en Corintio ni eran creyentes, pero estaban dando sus opiniones y sus consejos. Y es una cosa más triste. Cuando hay iglesias, personas en la iglesia que tienen problemas y en vez de correr con los ancianos de la iglesia, el pastor de la iglesia, a donde quiera que tú acudes a la iglesia, vas con la persona que quizás ese hermano o hermana ni es creyente, pero pronto te van a dar su consejo. Y tomas consejos de gente que no debes de tomar. Y eso es lo que metió a los corintios en problemas. Y por eso Pablo está diciendo, examínate a ti mismo
examínate solo para ver si realmente estás en la fe. Y sigue Pablo hablando y dice así: mas espero que conocierais que nosotros no estamos reprobados. Pablo dice, ni voy a gastar el tiempo justificando mi vida cristiana. Pablo dice, ya deben de saber que yo no estoy fingiendo ser cristiano. Y nota lo que dice Pablo. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. So Pablo dice, hagan una decisión buena. Pablo les está diciendo, en efecto, les está diciendo Pablo lo que Josué dijo en Josué: escoger hoy quién vas a servir. Y lo que Pablo realmente lo que les está diciendo a los corintios: escogen hoy, escogen bien, y ojalá que hagas una buena decisión. Escogen si van a oír el veneno de estos falsos apóstoles o si van a escuchar el evangelio que yo les di cuando vine a fundar esta iglesia. Y Pablo dice, ojalá que escogen bien. Y Pablo dice, hasta no me importa si piensan mal de nosotros, con que ustedes hagan la decisión correcta en regresarse en los caminos de Dios. Lo que está diciendo Pablo. Y sigue hablando y dice así: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y me gusta lo que dice ahí Pablo. En otras palabras dice el apóstol, la verdad nos va a descubrir. Y un día aún a los ministros falsos, la verdad te va a descubrir. Si eres un ministro, como Pablo está diciendo, un ministro sincero, un ministro que da su todo por las ovejas, aunque como Pablo dice, no soy alabado por ustedes, me aman menos que los otros, pero yo todavía los voy a amar a ustedes. Pablo dice, aún yo no puedo hablar más allá que la verdad, porque la verdad es la verdad, la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y un día nos va a descubrir a todos. Es lo que dice el apóstol aquí. El 9 al 10 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Me gusta esa frase. Pablo dice, oramos por vuestra perfección. Y no hay iglesias hoy en día, hermano. Tristemente hay hermanos hoy en día que piensan, todo lo que necesitamos es que los dones operen. Claro, queremos que los dones operen. Claro, queremos que los dones operen en cada iglesia. Pero si tú crees que los dones operando en tu iglesia es el final, es el colmo de tu vida cristiana, estás bien equivocado. Porque te quiero recordar, en Corintios todos los dones abundaban. Pero Pablo dice, ustedes todavía están muy lejos de perfección. Y la palabra perfección, quiero que notes, es edificación. Dice, les falta edificación, les falta perfección en su camino cristiano. No importa quién eres, hermano. Yo ni llego cerquitas a esa edificación y perfección. Usted no llega cerquitas. Mientras Cristo está en el trono y nosotros estamos acá, todos cada día nos falta ser perfeccionado, ser edificado, porque hay áreas en nuestra vida que Dios todavía necesita que limpiar, necesita que componer. Y Pablo dice, yo estoy orando para que ustedes sean fuertes y para vuestra perfección. Y es lo que debemos tener. Es una buena cosa tener personas que oren así cada día, que oren, Dios, perfecciona a mi hermano, complétalo, edifícalo. En vez de hablar de lo que tiene mal el hermano, ora que Dios lo edifique, que lo levante, que lo componga. Pero acuérdate, antes que tú ores que Dios componga al hermano, ora que te componga a ti. Pues eso es lo más importante. Ora que Dios te componga a ti. Y luego, cuando tú ya estás completo, que nunca va a pasar,
Luego puedes enojarte porque el hermano no está completo allá. Pero Pablo dice, yo estoy orando que ustedes, que Dios los edifique y los perfeccione. Dice el 10, por esto os escribo estando ausente. Nota, una vez más, esto es lo que me encanta del hermano Pablo. Yo creciendo, yo siempre creía que Pablo era un hombre chaparro, sin cabello y bien enojón. así me lo presentaban cuando oía ministros en ciertas iglesias. Pero nota lo que dice el 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Una vez más, Pablo saca un punto que sigue sacando en Corintios. Yo no quiero ser severo. Dios no me llamó para ser severo. Dios me llamó para venir, tratar de edificar personas, tratar de venir y levantarlos. No quiero llegar nomás reprendiendo aquí, reprendiendo allá y reprendiendo aquí. Pablo dice, no me llamó Dios para eso. Lo hago cuando tengo que hacerlo, pero no me gusta. Para eso no fui llamado. Por eso dice Pablo, voy a escribir esta carta y ojalá que cuando llegue la palabra de Dios los redarguye y cambien para que no tenga que reprenderlos. Pero podemos venir, estudiar y crecer por medio de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, si usted ha estado escuchando estos estudios en Corintios desde el principio, usted sabe que se han dicho unas cosas fuertes entre Pablo y los corintios. Han dicho muchas cosas de Pablo, los corintios. Pablo también los ha llamado carnales, los ha llamado niños, los ha llamado también Pablo ciertas cosas. ¿Y qué pasa cuando dos hermanitos se enojan? Tristemente, uno se va o los dos se van. Eso ha pasado en muchas iglesias. Un enojo aquí o un enojo allá. El enemigo vino y ganó la situación y gente se fue. Pero me gusta la cosa aquí con Pablo, porque una cosa aprendemos de Pablo. Él a veces se enojaba con personas y él a veces no estaba de acuerdo con personas. Se enojó con Pedro un día en Gálatas, pero Pedro y Pablo se mantuvieron amigos, hablaban, todavía después de eso se hablaban. Pedro en sus libros menciona a Pablo y no habla mal de él Pedro en sus libros. Pablo un día tuvo un desacuerdo con Bernabé y Juan Marcos, y un desacuerdo grande, pero al rato también oyes que Pablo llama a Juan Marcos. Pablo, cuando tenía desacuerdos con gente, eso no paraba que él orare por ellos o que él los buscare a rato. Sabía cómo tener desacuerdos, pero mantenerse amigo y mantenerse hermano a esa persona. Y los últimos versículos del capítulo 13 deben de ser algo que tú y yo ponemos en práctica en nuestra vida cristiana. Porque se han dicho cosas, Pablo aún dice, ustedes ni me han alabado, ustedes ni me aman. Pero mira lo que dice en el 11. Por lo demás, hermanos. Nota, todavía los llama hermanos. Todavía tiene esa afección a ellos. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Nota lo que Pablo dice. Él dice, yo quiero que sean perfeccionados, edificados. Ponlo en práctica. Pero quiero sacar 3 cositas de estos versículos que Pablo les dice a los corintios,
que Dios también nos dice a nosotros. Dice tener gozo, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Hermano, esas son cosas que tú y yo también tenemos un poco de control sobre ellos. No depende, tu gozo no debe de depender en alguien más. Tu gozo no debe de depender en aquel o en aquella, porque tu gozo debe venir del Señor. Cuando habla la Biblia de vivir en paz con la gente, eso no significa que si Él no me quiere, yo no lo voy a querer a Él, no. Tú tienes que hacer tu parte, y si aquel no quiere hacerle de Él, ok. Pero tú sigues en paz con Él, sigues amándolo a Él. Pablo les dice a estos hermanos estas palabras y luego les dice, saludos unos a otros con ósculo santo. Y el 13, todos los santos os saludan. Ahora, hermano, todas las cosas que Pablo ha dicho de esta iglesia de Corintios, pero Pablo todavía dice, todos los hermanos te saludan. Todos los hermanos están orando por ti, aunque tengan sus problemas, aunque son una iglesia llena de contienda, envidia, división, murmuración, soberbia y desorden. Todos están orando por ustedes. Oh, qué bonito es saber, hermano. Usted que ahorita está viendo y quizás tiene problemas en su casa, yo le digo, este pastor, esta pastora, el rey ya viene, estamos orando por usted. Estamos orando que Dios lo saque y lo ponga en tierra firme. Estamos orando que Dios, hermano, sea alguien que lo ponga sobre sus pies. Lo que Pablo está diciendo, hey, yo sé que hay problemas, pero no te he enojado con usted, no voy a pensar mal de ti, no voy a hablar de ti, yo quiero ver que Dios te saque de ese problema. Y es lo que Pablo está diciendo, qué bueno tener ese corazón, después de todo lo que han dicho de él. Pablo dice, estoy orando por ti. Estamos nosotros acá, estamos esperando que salgan adelante. Wow, ese es el corazón de un hombre de Dios. Y ya para terminar, el último versículo es uno que me impacta a mí. La iglesia de Corintios era una iglesia privilegiada. Era una iglesia donde Dios se movía. Pero era una iglesia que les faltaba mucho. Tenían sus problemas. Y hay mucha gente, hermano, que siente a Dios. Lo sientes. Tienes gozo con los cantos, tienes gozo con la alabanza. Cuando pasas a orar, lo sientes. Pero hay cosas en tu vida que todavía no están bien. Y Pablo durante todo el libro ha dicho algo. Ha dicho, yo no quiero venir con severidad con ustedes. Y la razón por qué no, porque él conocía lo que una persona necesita. Pablo dice, ustedes no necesitan severidad en su condición. Lo que los va a levantar son tres cosas. Y es lo que Pablo quería traer a la iglesia. Y yo te digo, como ministro del Señor, como pastor, son las tres cosas que yo también quiero traer a la iglesia. Y dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo sabía que esta iglesia de él en Corintios era una iglesia necesitada. Era una iglesia que estaba batallando, que estaba, hermano, en el borde de perder la fe. Y Pablo dice que una alma así, las cosas que lo van a sacar de eso es la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Yo te digo a usted en esta tarde, si hay una cosa que le debemos de darle gracias a Dios, es que todavía nos extiende su gracia, todavía nos extiende su amor.
y todavía nos permite tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más grande en este mundo que tener esas cosas. Y yo te digo a usted, Pablo termina hablándole a la iglesia de Corintios, deseándole estas tres cosas. Y les digo a ustedes hoy en esta tarde, que esas tres cosas sean cosas que nosotros deseamos viviendo nuestra vida. Hermano, Dios me los bendiga. Terminamos 2 de Corintios hoy. Hoy a las 7 de la tarde voy a estar compartiendo un estudio sobre Abraham y los altares de Abraham. Y es un mensaje que compartí con los muchachos ayer o antier. Me tocó mucho el corazón y quiero compartirlo hoy a las 7. Pero por esta tarde Dios me los bendiga. Sigan la palabra, sigan oración, siguen alabanza, en adoración. Los que son el templo bíblico Rey viene, hermano, mantenernos orando el uno por nosotros, y levantando el uno al otro en oración. Y los que son de la familia de Dios, que quizás no van con nosotros ahí en el Rey viene, los amamos también, esperando que podamos pronto todos estar en nuestros templos juntos. Como dijo el David, me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y pronto, una vez más, vamos a poder decir eso. Dios me los bendiga, los amo con todo mi corazón. Y nos miramos a las 7 con la ayuda del Señor.